Johnny, pasa por favor. Es una alegría tener a nuestro pastor, ¿sí? Vamos a orar por la palabra y voy a pedirles que inclinen sus rostros, por favor. Juntos, Señor, venimos y nos sentamos a tu mesa, Dios, porque la provisión viene del cielo. Tu mesa, Señor, es galardonada, es llenada, es rebosada desde tu cielo, Señor. Así venga tu palabra, Dios, y nos alimente, nos sustente, nos anime, Dios, a perseverar hasta el fin, como enseña tu palabra. Que tu hijo Johnny sea un instrumento para este propósito y todo lo que tú, bendito Espíritu Santo, tienes para hablarnos, hazlo a través de tu hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Es una bendición estar acá. Por la gracia de Dios, esta prédica es un testimonio a la vez de todo lo que he estado viviendo el último mes y alguito más. Se titula ¿Por qué nos suceden cosas malas a los cristianos? Y he puesto ese título porque es la pregunta que generalmente nos hacemos cuando nos pasa algo que no esperábamos o que no va con nuestros planes, o a veces un poquito peor, algo que no nos cae bien o nos desagrada, o que nos lastima mucho, que nos duele y nos entristece y nos quita a veces las ganas de seguir viviendo. Pueden ser enfermedades, pueden ser accidentes, pueden ser pérdidas, no hay una sola cosa, digamos, un tipo de cosas. Nos pueden suceder muchas diferentes clases de cosas en diferentes áreas de nuestra vida. A veces un ser querido que parte, cercano a nosotros, parte de la familia, ¿no? A veces nuestro perrito que se va, como nos ha pasado a nosotros, les cuento, hace unas 2 semanas se nos ha muerto el perrito. Y bueno, son cosas que pasan, ¿no? En mi caso, les contaré brevemente. Hace unos meses yo, por la gracia de Dios, recibí una moto. No era nuevita, era del año 2010, pero estaba en muy buen estado. Y es una moto para viajar. Entonces estaba esperando la oportunidad de viajar y vino la oportunidad de un retiro de pastores en Cochabamba. Entonces mi esposa no quería ir al retiro porque se resfrió, etcétera. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad para estrenar la moto en un viaje. Y fui el día domingo 21 de agosto, feliz, a Cochabamba. Todo fue muy bien hasta que, llegando a Cochabamba, más o menos a unos 30, 40 kilómetros de Cochabamba, terminando ya las bajadas, las curvas, estaba bajando tranquilo y estaba pensando en un lugar para parar, para llamar por teléfono a mi hija Claudia, que me estaba esperando allá. Íbamos a almorzar juntos y era una curva hacia la derecha, bien cerrada, y había plantas, entonces no se veía qué estaba viniendo, ¿no? Entonces yo doy la curva así y me encuentro con una volqueta que estaba pasando, no sé a quién, pero estaba invadiendo mi carril.
totalmente en mi carril. Y como era una curva bien cerrada, me la encontré ya a unos, qué sé yo, 4 o 5 metros. Y imposible parar, imposible evitar. Había una riel a este lado, no había cuneta. Y al otro lado habían una fila de autos subiendo y al centro de mi carril la volqueta. Entonces traté de evitar lo que pude, frenando, me fui hacia la derecha, pero no logré evitar completamente la volqueta, entonces le choqué en su lado derecho desde mi vista, contra su farol más o menos. Y la moto chocó de costado y se recorrió así, de costado. Entonces este costado chocó contra la volqueta. Más bien la moto tenía lo que se llama mataburros, esos fierros que protegen. Entonces realmente con esos fierros fue que choqué contra la volqueta, ¿no? Por eso mis piernas al menos no sufrieron ningún daño. Y estaba con una chamarra que gracias a Dios tenía unos protectores de plástico en los brazos y en los hombros. Ahora fue un choque fuerte, porque yo venía nomás a unos 30, 40 me imagino. No, fue un choque fuerte porque de golpe en un instante cambié de 30 a 0. Entonces, fue tan fuerte el choque que el guardabarros, el fierro ese, le cortó el parachoque a la volqueta. Su parachoque se cayó al suelo. Y después en fotos vi que mi cabeza estaba marcada en la volqueta. Estaba con casco. Entonces el casco abolló la volqueta y tenía la marca ahí. Y el casco estaba azul con la pintura de la volqueta. Ahorita me puedo reír, pero ese rato fue una tragedia, un shock. En un segundo de estar yendo todo bien, color de rosa, en el siguiente instante estoy en el suelo, sangrando y muy adolorido. El golpe había aplastado las costillas, así que 5 costillas se rompieron y acá atrás, por el golpe y la sacudida, de 3 vértebras se dañaron. Gracias a Dios no se rompieron totalmente, ni se salieron de su lugar, solamente los huesitos que sobresalen se rompieron 3, ¿no? Pero ese rato del golpe no podía respirar, me costaba respirar y el casco chocó con la nariz y los labios estaban reventados, ambos labios, y estaba sangrando. Claro, el casco me protegió la cabeza porque si no ya no contaba el cuento. Y si hubiera sido de frente, hubiera volado encima de la moto contra la volqueta y tampoco creo que hubiera estado aquí contándoles. Entonces fue un accidente terrible, pero vi la mano de Dios poco a poco, ¿no? Después, cuando hablaba con los médicos, que me decían, pucha, ¿cómo? Generalmente los que vienen con este tipo de accidentes ya no cuentan. ¿Cómo usted está todavía aquí? Fue un tiempo de mucha incomodidad porque tenía que estar recto. Que después del golpe quedé en el suelo y la volqueta se dio a la fuga más todavía. Chistoso. Bueno, ahorita me río, pero ese rato era trágico, ¿no? En vez de ayudar, se escapa. Otro señor que venía detrás de la volqueta se paró, muy buena gente, no sé su nombre.
Y se bajó y me ayudó a pararme y a ir a un ladito del camino, y él alzó la moto y la puso a un lado porque estaba en plena carretera. Y como era así la curva, cualquiera podía venir detrás y pisarme, ¿no? Encima. Entonces arrinconó la moto y llamó a la policía caminera, que tardaron en venir. Claro, estábamos todavía en la carretera, unos 50 minutos tardaron en llegar una ambulancia. Y este señor se quedó ahí conmigo, estaba de ida a La Paz, tenía a su esposa y otra señora más en el auto, y se quedaron para acompañarme hasta que llegue la ambulancia. Claro, yo estaba muy mal ese rato, la verdad, estaba muy mal, apenas podía hablar, apenas podía... Esos protectores me ayudaron a que no se rompan mis huesos, pero sinceramente yo pensaba que estaban rotos. Este brazo estaba así colgando, no podía ni alzarlo. Y apenas podía respirar, mi clavícula estaba bien golpeada y sentía que mi espalda también estaba mal, no sabía qué cosa estaba roto. Me llevaron a un hospital en Vinto, que se llama Esperanza, algo así. Parece que es cristiano ese hospital. Y sacaron radiografías. Inicialmente me dijeron, no tiene nada. Nada no tiene. ¿Y por qué estaré tan mal?, decía yo, si no tengo nada. Poco a poco, al menos se dieron cuenta de las costillas rotas y nos dimos cuenta que no había especialistas ahí. Estaba para ese entonces ya mi hija Claudia, su esposo, y estaba Francisco Rodríguez, que estaba viniendo detrás de mí, y estaba otro pastor de Cochabamba, Miguel Garrón, que vino a ayudarme. Entonces ellos charlaron, tomaron la decisión de llevarme a otro hospital que está en Cochabamba, una clínica que se llama Los Olivos. Y ahí, bueno, ya fue mejor. Fue un tiempo de mucho sufrimiento inicialmente, porque me pusieron en una tabla de madera, así habían sabido transportar en las ambulancias. Yo esperaba algo acolchadito, ¿no? Una tabla de madera y todos los baches del camino. Era una ambulancia antigua de esas Toyotas y era pues un grito. Para el colmo, al sacarme de la ambulancia, mi brazo lo hacen chocar contra la puerta. Le dije, si no se ha roto hasta aquí, ahora sí ya se ha roto. Un dolor terrible. Y después me llevaron en otra ambulancia y les cuento que para entrar a ese hospital en Vinto, 1 kilómetro de empedrado. Cada piedrita he contado. Lo que me ha hecho saltar. Mucho dolor, mucha incomodidad, no podía ni sentarme, no podía estar sin dolor, era un dolor fuerte en la espalda especialmente, a las costillas también. Ustedes saben cómo es lo de las costillas, ¿no ve? Más bien, gracias a Dios, solamente se quebraron, pero se quedaron en su lugar. Entonces no he necesitado cirugía. No, ni me han vendado, la verdad, así nomás he estado, pero se ha soldado bien. Dice que cuando las costillas se rompen, se sueldan tan bien que ya no se rompen en ese lugar otra vez. Así que es mi consuelo. Tengo costillas fuertes. Y mi pregunta, claro, en mi corazón, según yo, no estaba yendo contra la voluntad de Dios, ¿no? Lo generalmente pensamos, ¿por qué ha pasado esto? Debe ser un castigo, ¿no? Una corrección de Dios. A veces Dios hace eso. Dios nos puede castigar, corregir de una manera así fuerte.
En mi caso yo no sentía eso porque no estaba, más bien estaba orando, la verdad, dando gracias a Dios, tranquilo. Estaba, según yo, estaba con el Señor, ¿no? Entonces, si estás con el Señor y Dios permite esto, ¿qué haces? No sé si han visto ese video hay un video de la muerte de Kennedy, cuando lo asesinaron, ¿no? Y empiezan a disparar, parece que de varios lugares, no sé cómo fue la cosa, pero primero le dan un tiro al que estaba ahí adelante. Y después le dan un tiro a Kennedy, creo que en el cuello, ¿no? Y su esposa que estaba a su lado ve todo el asunto y al final le dan un tiro en su cabeza y él cae. Y la esposa, sin saber qué hacer para escapar, como era un auto convertible, se sube a la parte de atrás y quería escapar por atrás. Y es como un acto instintivo, ¿no? Si están baleando el lugar y has visto a tu esposo caer, ¿qué haces? No, tratas de escapar. Después se vuelve a sentar y bueno. ¿Qué haces si el mismo Dios en cuyas manos está tu vida es el que te está mandando la prueba? ¿Dónde escapas? ¿Dónde más podríamos escapar? ¿Dónde nos vamos a refugiar? Si es Dios el que permite la prueba en nuestras vidas. Hay una escritura en Lamentaciones capítulo 3 que trata de esto, trata de este punto. Dice el verso 22, 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En otras palabras, el hombre no merece la bendición de Dios, ni la protección de Dios. Nosotros podemos pensar que sí, pero es pura misericordia. Es pura misericordia de Dios. No es que Él nos deba. Dios no nos debe protección, ni nos debe salvación. Es todo pura misericordia, gracia de Dios. Por eso dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. O sea, ¿qué merecía nuestra vida? Ser consumidos por la ira de Dios. Ser consumidos. Literalmente arder en el infierno. Entonces, desde esa perspectiva que nunca debemos olvidar, cualquier cosa que nos pase es un problema minúsculo comparado con el problema mayor de nuestra salvación eterna o perdición eterna. Dios ha resuelto el problema de nuestra perdición, condenación eterna, lo ha resuelto a través de la cruz de Cristo. Entonces, nosotros recibiendo ese perdón, todo lo demás que venga debería ser chancaca. Ahora no es, por experiencia propia no es, pero comparado con eso, deberíamos sobrellevarlo. Deberíamos poder sobrellevar cualquier prueba que venga. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso.
Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. O sea, esto está hablando de alguien que ya ha recibido algún golpe, algún trauma y ha mordido el polvo. ¿Ok? Y está, si le ha entregado a Dios su vida, se ha dicho, Jehová es mi porción, dijo mi alma, dice, ¿no ve? Si este se ha entregado a Dios, lo que sea que le venga, ¿de dónde viene? De Dios. Si le has entregado tu vida a Dios, ¿de dónde viene tu prueba? De Dios, pues. Aquí no entran razonamientos como que el diablo ha metido la cuchara o no, o alguien esta otra persona me ha afectado para que me pase esto por tu culpa, por su culpa. Todo está bajo el control de Dios. No podemos decir que nos ha pasado algo que Dios no ha querido que nos pase. Ahora, obviamente Dios no quiere que suframos. No es su voluntad perfecta. Pero desde la caída, desde que el hombre se ha independizado de Dios, ocurren cosas malas en este planeta. Y a veces nos toca nuestra vida. Y el Señor nunca ha prometido que nos va a librar de todo lo malo. Lo que ha prometido librarnos es de nuestro pecado y del castigo que nuestro pecado merece. De eso ha prometido librarnos y ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Nunca nos deja ni nos abandona. No importa cuán fuerte sea la prueba que vamos a pasar, el Señor nunca nos deja ni nos abandona. Está con nosotros. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar su yugo, el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Si el Señor te impone una prueba, tienes que sentarte y callar y aguantar. No te queda otra. No sirve despotricar contra Dios. No sirve enojarnos con Dios. No sirve decirle, ahora ya no vas a ser mi Dios. Porque el que se arruina somos nosotros. Dios no se arruina. Nosotros pagamos el pato de eso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Es como decir, has recibido esto de Dios, pero podía haber sido peor. Por si aún hay esperanza, humíllate delante de Dios. Porque Dios puede querer mostrar su mano en tu vida. Y te lo vas a perder si te rayas. Eso. Entonces humíllate, dale gracias, contá tus bendiciones. Hay muchas bendiciones que Dios nos ha dado. Y aunque venga una prueba y una dificultad, hay mucha bendición que contar y de que dar gracias a Dios. Entonces da gracias a Dios por toda prueba que Él ha permitido en tu vida, por si aún hay esperanza. Con el Señor, hermanos, siempre hay esperanza. ¿No ve? Siempre hay esperanza con el Señor. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Si Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, entonces ¿por qué tenemos pruebas? Él no quisiera. Su voluntad de Él, según Él, sería no mandarnos pruebas. Pero tenemos pruebas, ¿no ve? Mis costillas atestiguan,
Tenemos pruebas. Mis vértebras también. Tenemos pruebas de parte de Dios. Y la moto, ni qué les digo. He ido la semana pasada, recién he ido a ver la moto. Esa moto está inutilizada. Está muy dañada. Solamente los repuestos han cotizado 98,000 bolivianos. Y eso dice que al desarmar pueden encontrar otras cosas más dañadas, puede subir y sin mano de obra. Así que eso ya no voy a volver a montar esa moto nunca más. Ha fallecido. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios permite pruebas en nuestras vidas? Si su voluntad sería que no tengamos. Es bien fácil la respuesta. Porque nosotros las necesitamos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene orgullo, tiene vanidad, a veces somos duros de corazón y a veces Dios quiere enseñarnos algo. ¿Cómo qué? Como que aprendamos a confiar en Él en medio de la prueba. Yo he enseñado esto muchas veces, pero una cosa es enseñar desde el púlpito y otra cosa es vivirlo. Otra cosa es, y no es fácil. Cuando estás en medio de la prueba, los pensamientos que te vienen a la cabeza son: Dios me ha abandonado, se ha olvidado de mí, no escucha mis oraciones. ¿Dónde estaría Dios cuando me ha pasado esto? Naturalmente vienen ese tipo de pensamientos, actitudes, o enojarnos con Dios, que otra vez digo, es para nuestro mal. Porque ¿dónde más te vas a apoyar? Si te enojas con Dios, ¿dónde? ¿En qué te vas a apoyar? No hay más. Él sustenta nuestra suerte, dice la palabra. El principal ejemplo de un sufrimiento gobernado por Dios, planificado y llevado a cabo por Dios, es el Señor Jesucristo. Algunas de las escrituras no están en el boletín porque después de mandar he visto. Una está en Isaías 53, el verso 10 y 11. Está hablando de Cristo cuando fue crucificado. Dice, con todo eso, porque en el verso anterior dice, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. En otras palabras, Jesús no merecía el padecimiento al que fue expuesto por el Padre. Sabemos que lo hizo por nosotros, por causa de nuestros pecados. Pero Él no merecía. Él sí podía decir, esto no lo merezco. Todos nosotros no podemos decir eso cuando viene la prueba. No puedes decir yo no merezco porque eres un pecador, salvado, limpiado, pero en esencia seguimos siendo dignos de condenación si Dios quisiera condenarnos. No nos condena por pura misericordia y gracia. Pero yo no puedo decir no merezco. ¿No ve? Nadie puede decir eso, excepto Cristo. Nunca hubo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, verso 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién verá el fruto de la aflicción del alma de quién? El Padre
verá el fruto del alma, de la aflicción del alma de Jesús y quedará satisfecho. Desde que entró el pecado, la rebeldía contra Dios, en este planeta hay mucho sufrimiento. Hay mucho sufrimiento. Y el sufrimiento del Hijo de Dios fue el que nos redimió de nuestros pecados. El padecimiento de Cristo fue para levantar nuestro castigo, para que nosotros no tengamos que sufrir ese sufrimiento de estar apartados de Dios, que es el mayor de los sufrimientos. Los demás quedan en nada, comparado con el sufrimiento de estar apartado de Dios. Para alguien que está espiritualmente despierto, que siempre ha estado junto al Padre, ese es el mayor sufrimiento. Para Jesús, eso fue lo que le angustiaba en Getsemaní. Sudaba gotas como de sangre que caían al piso. Clamó: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Por qué? No era clavos, latigazos, corona de espinas. Eso no era lo que le acobardaba. Era este sufrimiento, el padecimiento de estar apartado de Dios. Y Él fue apartado de Dios para que tú y yo no tengamos que ser apartados de Dios. Así que, hermanos, esto sí es una promesa fiel de Dios que siempre se cumple. Dios nunca nos deja ni nos abandona. Eso tenemos que grabar con fuego en nuestro corazón. No importa la prueba que estemos pasando, no importa qué ha pasado en tu vida, no importa qué accidente has tenido, no importa quién se ha muerto, Dios nunca te deja ni te abandona. Porque Cristo ya fue abandonado por Dios en la cruz, para que tú y yo no tengamos que ser abandonados. Amén. Quedará satisfecho. ¿En qué sentido? Con respecto a la justificación del pecado, con respecto a la expiación por el pecado. El alma del Padre está satisfecha viendo el sufrimiento de Cristo por la expiación de nuestros pecados. Eso está en el verso 11. Quedará satisfecho. Mi siervo, que por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades con ellos, de ellos. Eso es lo que Cristo ha hecho. Y aún en su vida personal de Jesús, si ustedes ven Hebreos capítulo 2, el verso 9, dice Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. A ver, hagamos un resumen de este verso 10. Primero en el 9, Jesús a causa de su padecimiento gustó la muerte por cada uno de nosotros, por todos nosotros. Ese padecimiento convenía que Jesús es creador de todas las cosas, por su causa son todas las cosas, para Él, y todas las cosas subsisten por medio de Él. O sea, el que estaba muriendo, padeciendo, no era cualquier cosa, no era un hombre como cualquiera de nosotros. Pero aún así, convenía eso en la economía de Dios,
convenía que ese padecimiento tenga lugar. ¿Por qué? Porque iba a llevar muchos hijos a la gloria y iba a perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación. ¿Quién es el autor de la salvación? Jesús. Iba a ser perfeccionado Jesús por medio de aflicciones. ¿Sí o no? ¿Dice eso o no dice? ¿Cómo entiendes tú eso? Jesús como hombre fue perfeccionado por medio de la aflicción. Que nunca hubo engaño ni pecado en él. Ahora pensa en ti. Nosotros, hermanos, necesitamos ser perfeccionados o no. ¿Y cómo? ¿Sin aflicción? ¿No habrá un perfeccionamiento más light? ¿Ah? Más suavito, una lija más fina. Entonces, hermanos, los sufrimientos, los padecimientos que podamos pasar en esta tierra son para nuestro perfeccionamiento, para que aprendamos a confiar en Dios, para que nuestras asperezas sean limadas, para que si éramos orgullosos, ese nuestro orgullo baje, dé lugar a la humildad, para que si estábamos pensando que nosotros somos la gran cosa y merecemos toda la bendición y la protección de Dios, ahora entendamos que somos dignos de condenación si no fuera por su misericordia, y es todo por gracia, y Dios no nos debe nada a nadie. Lo único que nos debería sería el castigo por nuestros pecados, pero lo ha cargado sobre su Hijo, prerrogativa de Dios y bendición para nosotros. Pero no podemos alzar la cabeza y decir, Señor, ahora me debes, ¿no? Es como esos hijitos que su papá le compra un regalo y está feliz, y después piensa que todos los regalos del mundo son para él. ¿No ve? ¿Han visto chiquitos así? Ya les han regalado un regalo y ahora quieren todo, ¿no? Y nosotros como cristianos a veces actuamos así con Dios. Nos ha dado bendición, nos ha dado vida eterna, perdón de pecados, ahora entonces merezco todo. Y si no pasa así, Dios, ¿qué ha pasado? Me debías y no me has pagado. Por eso les estoy diciendo bien clarito, Dios no nos debe nada, todo es por pura gracia y misericordia. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por más duro que sea, hermanos, Dios sabe que estamos sufriendo eso y nos va a dar la salida. Por más duro que sea, siempre tenemos que recordar eso. Dios nos va a dar la salida. Aunque ese rato no lo veas, Dios te va a dar la salida. Dios sabe hasta dónde. No te está dando una prueba más de lo que puedes soportar. Muchas veces pensamos, esto es más de lo que puedo soportar. No. Dios no se equivoca. Está medidito. Está medido con su regla. Dios sabe hasta dónde puedes soportar y no te ha mandado una prueba más allá de lo que puedes soportar. Y además te ha dado una puerta de salida. Eso dice, ¿no ve? También
dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La prueba es como una tentación a tirar la toalla con Dios. Pero Él te va a dar la salida. Hay varias escrituras que hablan del propósito de Dios cuando hace las cosas. Una está en Daniel 4:35, les voy a leer. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esto lo dice Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y lo dice después de que ha pasado 7 años como un buey pastando en el campo. Porque Dios le trastornó, porque él estaba con su orgullo ahí y no quería humillarse delante de Dios. Dios tuvo que humillarlo y después le devuelve la razón y Nabucodonosor dice esto. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es así con Dios. Solo que no se olviden, estamos hablando de Dios. Dios no hace cualquier cosa. Todo lo que Él hace es para nuestro bien, aunque no parezca. Aunque no parezca, es para nuestro bien. Al final va a producir algún fruto en nosotros que Dios está esperando. En Efesios 1:11 dice, en Él asimismo, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y eso es según su propósito, conforme al propósito que Él tiene. Hermanos, el Señor nunca se equivoca. Nunca. A nosotros nos puede parecer una equivocación. Ese ratito del choque, yo hubiera querido retroceder el tiempo unos minutitos. Hubiera querido haberme parado un poquito antes de recibir semejante choque. Lindo hubiera sido, ¿no? Han visto el efecto mariposa, no sé qué le llaman, una película que, ¿no?, podía retroceder el tiempo hacia atrás. Qué lindo hubiera sido librarse del accidente. En un segundo pasas de estar todo lindo, color de rosa, a todo trágico, herido, golpeado, sin poder respirar, la moto hecha talco. Así. ¿Quién podría decir que es para bien? Dios dice, si dice su palabra, es nomás para bien. Aunque me duela, aunque yo no quiera aceptar, es para bien. Punto. Aunque no entre en mi cabeza. Pareciera que no es, pero es. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. En Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 1:11, dice esto. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Parte de ese propósito, en su llamamiento, están las pruebas. Generalmente pensamos que todo esto es color de rosa, pero hay pruebas. Parte de nuestro llamamiento es a enfrentar las pruebas. El Salmo 138, el verso 7 dice así: si anduviere yo en medio de la angustia,
tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y a ratos pensamos en los salmos como que este salmista nunca le ha tocado nada, ¿no ve? Ha pasado por encima. Extenderás tu mano contra mis enemigos. Pero miren, dice, si anduviere yo en medio de la angustia, ¿y por qué están en angustia? Si no le ha tocado nada. ¿Por qué dice el salmista, en medio de la angustia, si yo estoy ahí, tú me darás vida? Porque es parte de la vida estar en angustia. Es parte. Hay momentos de angustia en esta vida. Tiene que ver con la caída. Tiene que ver con la caída. Porque como humanidad, nos hemos independizado de Dios. Hemos traído el pecado. Pero, verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ese es el asunto. Si Dios está haciendo una obra que Él quiere cambiar algo en tu vida, en tu corazón, vale la pena. Ese rato pareciera que no, pero a la larga puedes reconocer que vale la pena. Vale la pena. Él está cumpliendo su propósito en nosotros. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Qué tremenda esta escritura. No, nos confronta con nuestro pecado. ¿Puede de Dios salir el mal? Depende cómo estamos pensando. El mal en sentido de esencia no sale de Dios. Pero aquí está hablando de los eventos de nuestra vida. Entonces, para nosotros, chocarme en moto camino a Cochabamba es el mal. Para mí, ¿no ve? Pero eso puede ser el bien para Dios. Si Dios está queriendo hacer algo bueno en mi vida, aunque para mí parezca malo, es algo bueno, a la larga. ¿No ve? Estén de acuerdo, pues. Si no les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado. Estén nomás de acuerdo. Pero desde mi punto de vista de humano, yo puedo decir, chocarme en mi moto, eso es lo malo. Lo que no me tiene que pasar. ¿No ve? Lo bueno es que llegue bien al retiro y la pase bien. Para mí es lo malo chocarme. Pero en ese sentido, lo bueno y lo malo sale de Dios. ¿Están captando? La adversidad en la vida de los hombres está sancionada por Dios. Dios no quisiera que pasemos, pero por causa de nuestro corazón endurecido, de nuestra necedad humana, de nuestra rebeldía contra Dios, es necesario que pasemos. Jesús fue perfeccionado por aflicción. Nosotros también necesitamos. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Eso está en las manos de Dios. A mí me parece que se le ha pasado la mano conmigo. A vos te va a parecer igual cuando te toque. Pues Señor, yo no merezco esto. ¿Cómo? Dios sabe. ¿No ve? Pero nosotros tenemos que humillarnos, lamentarnos en nuestro pecado, no en lo que nos ha pasado. En Isaías 45, verso 5 dice así:
Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. La adversidad para nosotros es creada ¿por quién? Por Dios. Así que no le eches la culpa al diablo. El que lo ha creado es Dios. Y nuestro ejemplo es Job. Ahí vemos la mano del diablo, pero Job solo veía a Dios. No se pone a reprender a Satanás. Y no era por falta de discernimiento, porque simplemente su relación era con Dios. Entonces, si le pasa algo a él, a su familia, a sus hijos, si estamos en las manos de Dios, ¿quién ha hecho esto? Y no fue poco. Comparado con una moto, lo dejó. La moto no es nada. Mis vértebras, mis costillas, pichanga. A ver, comparar con lo que le pasó a él. Les voy a leer un poquito. Job 1:18. Todo lo material ya le había sido quitado, ovejas, camellos, sus sirvientes, sus trabajadores, todo, antes de este verso. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, nosotros necesitamos definir hasta dónde vamos a recibir prueba de Dios. Aquí vemos que Job, perdiendo 10 hijos en un día. Hermanos, este no es un cuentito como el de la Caperucita Roja. Esta es una realidad que vivió Job. Y lo vas a ver y vas a conocer a sus hijos. Si Dios mediante un día vas ahí. Vas a conocer a Job. Y vas a conocer a su esposa también. Que en el verso 9 le dice, Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué quisiera el diablo que hagamos con nuestras pruebas? Estito que habla su mujer. Ese es un mensaje del infierno para Job. ¿Todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Eso quisiera decirnos el diablo. Ya, tira la toalla. ¿Qué cosa? ¿Vas a seguir perseverando con un Dios que te ha hecho pasar todo esto? ¿Qué te pasa pues? ¿Hasta cuándo vas a seguir con Dios? Ya, este es para que tires la toalla. A ver. Mensaje del diablo. Es lo que quisiera el diablo que hagas con tus pruebas. Tiremos la toalla. Con esta prueba ya no doy más.
¿Qué quisiera Dios que hagamos con las pruebas? Apocalipsis 2:10. Le dice a la iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, que es la muerte espiritual, ¿no ve? La condenación eterna. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte. Esa actitud espera Dios de nosotros, hermanos. Fidelidad hasta la muerte. Eso espera Dios. Ahora, no sabemos si estamos dispuestos a ser fieles hasta la muerte hasta que nos toque ese momento. Pero podemos preparar y decidir en nuestro corazón antes de. No sé si han leído este libro, El hombre celestial se llama. El hombre celestial. Hay en las librerías. Es de un hermano chino que vivió en la China y es un testimonio bárbaro de cómo se convierte este hermano. Hermanos, tener una Biblia es un lujo en la China. Ahora, meses este hermano, 8 meses creo, para recibir su Biblia. Y Dios le trae con un milagro feroz. Le traen a su casa la Biblia. Nadie tiene Biblia. Todos los cristianos viven de lo que han escuchado, de lo que recuerdan, de lo que han memorizado. No tienen el lujo que nosotros tenemos de tener Biblias en nuestra casa. Qué padecimiento en la cárcel, lo que le pasa. Hay unas 75 días y Dios lo sostiene. 75 días. Qué cosa. Leyendo ese libro, lo he releído en este tiempo, realmente he visto que nosotros a veces pensamos que lo que nos está pasando a nosotros es demasiado, pero es pichanga comparado con lo que otros han pasado. Qué forma de sufrir de los cristianos en la China, hermanos. Qué forma de padecer y qué firmeza para seguir a Cristo en medio de tanto sufrimiento y no negar su fe. Qué fuerza. Y cómo Dios obra, cómo Dios responde las oraciones. Cuando estamos más apretados es cuando más Dios está esperando tu oración para responder, para mover su mano en poder. Ahí está el Señor. Primera Pedro 4:12 dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice que nos gocemos cuando estamos en medio del fuego de la prueba. Difícil, ¿no? Generalmente lloramos. Pero aquí dice, gócense. Es que una cosa es en lo natural, ver los acontecimientos, y otra cosa es ver en lo espiritual. Si sabes que estás participando de los mismos padecimientos de Cristo, ¿por qué? Porque Él fue purificado, fue perfeccionado por medio del padecimiento. Y tú también entras a ser purificado, perfeccionado por medio del padecimiento. ¿Cómo no te vas a gozar? Si entiendes lo que está pasando espiritualmente, te gozas.
Si no lo entiendes y ves solamente lo natural, lloras, te lamentas, te enojas. Pero si entiendes lo que Dios está haciendo, es para gozarse. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dios va a mostrar a Cristo como una gema bien pulida y preciosa. Y nosotros también. Cuando la gloria de Cristo se revele, se va a revelar también nuestra gloria. Lo que Dios ha hecho con nosotros. Ya estoy terminando. Hermanitos. Primera Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Los mismos padecimientos? Sí. Somos humanos y lo que te hace sufrir a ti es lo que también hace sufrir a otros que están pasando lo mismo. A todos nos duele cuando nos caemos. A todos nos duele cuando nos chocamos. A todos nos entristece cuando se enferma un ser querido o se muere. A todos nos duele el mismo dolor, el mismo sufrimiento. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, ¿para qué había sido nuestro sufrimiento? Para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos en pie. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos alumbra y nos enseña a vivir. Queremos pedirte que tú grabes con fuego tu palabra en nuestro corazón. Queremos pedirte que esto no se borre de nuestra vida, sino que esté presente para el momento de la prueba. Que recordemos lo que aquí se ha predicado, lo que está en tu palabra, para el momento de nuestra prueba. Y sepamos así cómo enfrentar la prueba, dándote gracias, humillando nuestro corazón, reconociendo que viene de ti, que es para bien, que es para edificación y no para destrucción, y que está medido. No vas a permitir que vaya más allá de lo que podemos resistir y nos vas a dar puerta de salida. Gracias, Señor amado, por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Te damos gracias porque aunque duele, sabemos que es para bien. Sabemos que vamos a salir al otro lado de la prueba más fuertes que cuando hemos entrado. Gracias por tu providencia, por darnos la vida, por darnos la salud y todas las bendiciones que has derramado, Señor, sobre cada uno de nosotros y nuestras familias. Gracias por tu protección. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por guardarnos, por darnos salud y vida y toda bendición espiritual. Nuestro corazón siempre está agradecido contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos. Amén. Una cosa que siempre yo he predicado
es que con Dios nuestro corazón puede esperar lo mejor de Él, porque sabemos que Él es bueno. Pero nuestro corazón tiene que estar preparado para lo peor. Podemos esperar lo mejor, pero preparados para lo peor. Quiere decir, si nos pasa lo peor, no nos tenemos que rayar con Dios. ¿Ve? Amén. Dios les bendiga, hermanos.